canal Arte en tus manos. Hoy, madrugándole a la Navidad, vamos a realizar este proyecto. Es un portacubiertos para que trabajemos con tiempo y hagamos muchas actividades. Bienvenidos. Bueno, amigas y amigos, entonces para el proyecto de hoy lo que vamos a necesitar es lo siguiente: telas, ya sea en fleece, bambino o fieltro, de distintos colores, todos muy navideños. El blanco para nuestro proyecto no puede faltar. Vamos a tener un poco de amarillo, verde, y estos son escoceses o estampados que son muy navideños para hacer lo que son el gorro y la bufanda de nuestro muñeco. También necesitamos de este es un peluche, o también le dicen ovejero, que es muy característico para enseñar que hay como nieve en nuestro proyecto, en nuestro mono de nieve o muñeco de nieve. También vamos a necesitar hilos de varios colores, aguja, silicona caliente, tijeras. Vamos a utilizar también de estas esferitas, unas más pequeñas o grandes, cada uno, esas van a ser para los ojos. Cada uno decide de pronto de qué tan grande quiere los ojos de nuestro muñeco. También voy a utilizar como aplicación estos botones muy alusivos a la Navidad, y para decorar también voy a utilizar cordón dorado o hilo dorado, gruesito, no muy delgado, más bien gruesito, y silicona fría también para momentos en el que tengo que pegar de pronto algunos detalles que poco a poco les iré explicando. Ya con esto entonces podemos comenzar. Estos son los moldes del proyecto que vamos a realizar hoy. Al final del video normalmente siempre les dejo una imagen de los moldes, pero si ustedes desean descargarlos pueden ingresar a nuestra página en Facebook, Arte en tus manos con Lili y Sam, y allí los pueden encontrar también para que los descarguen. Lo primero que tenemos que hacer es clasificar las telas que vamos a necesitar para nuestro proyecto. Ya saben que por ejemplo la blanca es por el cuerpo, aquí están los bracitos que también serán en blanco, el árbol en verde, estas piezas hacen parte del gorro, entonces la vamos a necesitar también en dos tonos de color. Este va a ser la base y este va a ser en el ovejero, y esta es una estrellita que tendrá nuestro proyecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es transferir cada una de las piezas a las telas. Aquí ya tengo cortadas cada una de las piezas. Del cuerpo vamos a cortar dos piezas, ¿sí? Dos piezas. De los brazos vamos a cortar 4 piezas. Del árbol, que es con el que vamos a decorar nuestro cuerpo, una pieza, teniendo en cuenta que solo se va a decorar el frente del muñeco de nieve. Una pieza del árbol, una estrella. Este será el gorro de nuestro muñeco, que también lo vamos a decorar solamente en la parte delantera, porque en la parte trasera pues estará recostado sobre la mesa de nuestro comedor. Esta es la pieza que hace parte de la base del gorro. Esta, que es la leñera, es la parte que se sobrepone sobre el gorro para que quede abollonadito, para que se vea muy bien decorado nuestro muñeco. Y estos son los guantes. Como pueden ver en este molde, hay una parte que está punteada. Todos los moldes los corto a ras de la tela, no dejo centímetros, pero en esta parte, esta zona, la vamos a cortar con medio centímetro, 0.5 centímetros alrededor, para que el guante nos calce en la manito, porque aquí, como pueden ver, lo corté completo, no corté aparte el guante, sino que armé el brazo completo, y lo que vamos a hacer es sobreponer los guantecitos. Entonces, manos a la obra. Ten en cuenta que el proyecto va a ser una especie de bolsillo, entonces la parte superior de la cabeza no podemos coserla. Lo dejo a disposición de ustedes si de pronto quieren hacerle en forro. El forro utilizarían una tela tipo algodón en la que tomarían los mismos moldes y quedaría unido a este, que es el fleece o pañolensi. También sirve fieltro. Lo pueden coser primero y ya luego sí unir las piezas, como lo voy a hacer ahora. Voy a empezar dejando un espacio donde yo sepa que me van a caber mis cubiertos. Entonces a partir de allí voy a empezar a coser por todo el contorno. Ustedes deciden si hacen costura lineal es la que es recta, o si hacen tipo fileteadora. A mí me gusta de pronto un poquito más en estilo de fileteadora, pues para esforzar menos la vista. Igual los proyectos quedan bien unidos
y no hay problema para realizar todo el proyecto de que se nos vaya a dañar. Entonces coso todo el contorno y ya les enseño cómo va quedando. Pueden ir mirando la puntada. Lo que yo hago es dejo unos 0.5 centímetros, ingreso la aguja y aprieto. De nuevo 0.5, que ya más o menos es mi cálculo, y aprieto. Y así, como pueden ver, va quedando el bordado, el tejido. Así hasta que terminemos, hasta acá. Queda el cuerpo. Da hasta un efecto tipo nieve, o sea que si te gusta así, puedes hacerlo así también, para que nos dé un efecto como relieve, como de nieve. Ya después de haberlo cosido acá en todo el contorno, voy a hacer lo mismo con los brazos. Una idea que se me ocurrió mientras estaba haciendo este proyecto y que no les dije al comienzo porque fue mientras iba realizándolo, es que podemos rellenarlo un poquito, solo un poquito, los bracitos con algodón siliconado sintético. Entonces voy a unirlo y les voy enseñando cómo lo relleno un poquito. ¿Listo? Entonces seguimos. Con los brazos voy a hacer lo mismo que con el cuerpo. Hago esta puntada, me encanta esta puntada, les cuento, porque me demoro mucho menos, esfuerzo mi vista también muy poco y entonces es más rápida y da un efecto tipo nieve también en el contorno del brazo, entonces eso nos ayuda a que se vea todavía mucho más artesanal. Entonces, como me ven aquí, lo estoy uniendo las dos piezas para armar el brazo. Cuando ya tenga todo el contorno unido, voy a dejar un espacio aquí para rellenarlo un poco del algodón que les acabo de comentar y entonces les enseño cómo cierro. Como pueden ver, ya hicimos la unión. Aquí nos quedó un pequeño orificio donde voy a introducir un poco de este algodón siliconado. Como les comenté, es en poca cantidad, no es para que vaya a quedar muy gordito, sino para que se vea como solamente un poco relleno. Y luego, cuando ya lo introduzco, coso todo el contorno que me falta, que es solamente este pedacito el que me falta, y me queda así como este. Entonces esos son los dos bracitos. ¿Listo? Termino de unir este y entonces les enseño qué otro paso sigue. Bueno, y ahora vamos a hacer la aplicación que nos simulará el guante en nuestro brazo. Entonces, con la ayuda de silicona, cada bracito va a tener dos piezas que nos van a conformar el guante. Con la ayuda de silicona vamos a hacer unos de silicona caliente, un punto a cada lado. Eso es solamente para que nos sostenga la tela, porque lo vamos a coser para que nos quede más bonito. Y aquí también pego un poco de silicona, un punto, y así pego las dos piezas. Luego tomo el hilo y la aguja de color rojo que haga pues juego con las telas que estemos utilizando, y voy a empezar también a coser por todo el contorno y hago el mismo tipo de puntada. Eso nos hace que quede también más bonito. Entonces lo coso por todo el contorno y nos va a quedar así. Mira, nos da un aspecto mucho más artesanal, mucho más manual. Entonces terminamos con este y así quedan nuestros bracitos con los guantes. Los cosí a cada lado y así quedan ya el brazo con los guantes. Ahora voy a decorar el cuerpo de nuestro muñeco de nieve o mono de nieve. Es más fácil, de pronto más práctico, pegarlo con silicona, pero entonces, como yo quiero que quede un poco más trabajado, igual con hilo y aguja del color que corresponde a nuestro árbol, lo voy a coser por todo el contorno de nuestro cuerpo del muñeco de nieve. Entonces ya les voy enseñando cómo me queda. Miren cómo va quedando cuando es cosido, da un toque más bonito. Un tip que les doy es que dentro de la bolsita yo metí un cartoncito. Aquí está. Esto lo utilizo cuando voy a coser sobre dos telas, para que de pronto no me traspase al otro lado. Entonces yo lo que hago es que pongo un cartoncito y entonces así puedo coser con tranquilidad de que no voy a coser la otra tela que está por debajo. Entonces así le hago toda la puntada y estoy tranquila que no voy a unir las dos telas.
las que está abajo y la que está encima, solamente en la que está arriba es que necesito unir. Entonces mire cómo queda mucho más lindo que de pronto solo pegarlo con silicona. Si de pronto no pueden hacerlo por tiempo, porque es un proyecto que les han encargado y quieren entregarlo mucho más rápido, pues entonces sí se pueden ayudar con la silicona caliente. Entonces ya les muestro cómo queda terminado. Listo, amigos y amigas, entonces así ya quedó pegado o cosido nuestro árbol. Ahora en tono amarillo pegaremos la estrella y luego de eso, con la misma técnica, aquí en todo el contorno coseré también en la parte superior, en la tela que está encima, coseremos esta pieza para que nos conforme el gorro. Entonces lo voy a adelantar para que el video no se nos vuelva tan largo, lo voy a adelantar y les voy enseñando cómo nos queda. Bueno, aquí como pueden ver, entonces ya cosí la estrella y cosí el gorro, teniendo en cuenta de que no puedo unir los dos lados de las telas, solamente el que está en el frente. Aquí lo cosí con la misma costura que hice en todo el proyecto. Entonces ahora con lo que sí me tengo que ayudar es con silicona caliente. Voy a pegar la tela, el ovejero, o también le dicen peluche. Voy a tomar silicona caliente y lo voy a pegar sobre lo que cosí del gorro. Entonces así nos queda. Vamos a aplicar por todo el contorno del gorro. Listo. Y sobre él pego el peluche. Y como esta parte me falta, entonces también le aplico silicona y lo pego. Listo. Entonces así nos queda el gorro. Ya por aquí entran los cubiertos y ya nos queda en esta parte el gorro. Aún no voy a pegar o coser los bracitos. Lo que voy a hacer en este momento es pegar los ojos, que los voy a coser, que voy a utilizar de estos con hilo negro. Los voy a ubicar y también los voy a pegar. Y tomé un pedazo, una pieza muy pequeña, un triángulo, hice inicialmente un triángulo y le leí la forma de nariz. Entonces aquí sería donde pego la nariz, que esa sí la voy a pegar con silicona porque ya para la costura es muy pequeña, entonces no nos quedaría muy bien. Entonces ya voy a coser los ojitos, que voy a utilizar grandes porque me gusta que se vean saltones los ojos, y lo voy a hacer con hilo y aguja. Ya les enseño cómo nos va quedando. Aquí ya he cosido la primer esferita y ahora voy a pegar la otra. Así. Siempre fijándome de que queden muy parejos. Listo. Ya después lo ajusto y con la silicona voy a pegar la nariz. Ya les comenté que esta es mejor pegadita porque como está la pieza tan pequeña, podemos coger el riesgo de que cuando lo cosamos pues se nos deforme, y la nariz debe quedar como una forma de una zanahoria. Listo. Entonces ya quedó la nariz, ya termino de pegar los ojos y voy a tomar una pieza también. Esta es una tela tipo algodón, como una franela, y la conseguí así estampada tipo escocesa, que con ella voy a hacer la bufanda. Entonces termino de pegar el ojo, lo ajusto ya y luego le voy a poner una bufanda alrededor del cuello. Con el ojito unido bien, voy a tomar la pieza que corté de 50 centímetros, no lo vamos a necesitar todo, pero es mejor tener buena cantidad de tela. Hago los 50 centímetros, anudo alrededor del cuello la bufanda. Listo, puedo apretarlo un poco más. En este paso, si gustas, puedes pegarlo con silicona. Cortamos
el excedente de la tela de la bufanda, lo que no necesitemos. Listo. Aquí por lo menos en los extremos podemos cortar tipo flequillo y nos queda la bufanda con flecos. Al otro lado igual, voy a cortar un poco más y le hago los mismos flecos. Me da un efecto todavía más a mi bufanda. Listo. Y la bufanda también nos ayuda a que los bracitos, estos sí los voy a pegar con silicona, a que los bracitos queden por debajo de la bufanda y no se note tanto la unión. Entonces voy a tomar la silicona caliente, aplico en los extremos, lo pongo por debajo, así. Este igual. A este le hago lo mismo. No tan arriba. Me estaba yendo de pronto un poco la mano en pegarlo muy arriba. Listo. Bien. Ahora lo que hago es que escojo uno de mis botones. Estos los consiguen en sitios donde vendan manualidades, cosas para artesanos o manualidades, y le voy a pegar este botoncito. Como él tiene una parte aquí como muy sobresalida, con las tijeras se lo voy a cortar. Listo. Y con la ayuda de la silicona se lo voy a pegar aquí en el gorrito. Listo. Y así, por lo menos cuando les di la idea del cordón dorado, es que, por ejemplo, si el proyecto no queda muy bien cosido y de pronto estas partes se ven mal, entonces con la ayuda del cordón podemos decorar los extremos y así evitarnos que de pronto se nos vea el proyecto feo. Entonces lo que podemos hacer es, con silicona de la que ya es fría, para que de pronto no nos vayamos a lastimar, podemos pegar por el contorno de algunas partes. Bueno, entonces aquí pusimos unos detalles más, el hilo dorado que les hablé ahorita, para dar un realce de pronto a nuestro mono de nieve. También le hice una boca bordada en hilo negro. Aquí ya quedan todos los detalles. Esperamos les guste este proyecto. Nos adelantamos un poco para realizar proyectos navideños, pero es pensando en que muchas personas trabajan durante todo el año realizando novedades para diciembre y pues así aumentar sus ingresos durante estas fechas. Entonces este es uno de los proyectos que vamos a compartir. Vamos a hacer muchos más. Espero les guste. Recuerden por favor dar like, suscribirse al canal y compártanlo por favor. Ahora les voy a tomar unas fotos para que vean cómo queda él presentado ya con los cubiertos. Abrazos a todos nuestros suscriptores. Muchas gracias por seguir viendo nuestros videos. Bye bye.